Bueno, damos comienzo a la cuarta jornada de Rondas Cultura más Desarrollo. Este es un ciclo de charlas organizado por la Cooperativa de Trabajo Coordinadora de Arte, en acompañamiento, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Agradecemos a los que están acá presentes, agradecemos los apoyos, los diferentes apoyos que fuimos consiguiendo en este tiempo, gracias a Records Entre Casa, que nos presta este hermoso lugar para realizar esta jornada. Y vamos a esta cuarta jornada, se trata sobre los medios digitales, sobre la comunicación en esta era de las tecnologías. Y bueno, vamos a estar en comunicación con Fede Vázquez, que es el director de la Radio Futurock, que es periodista, músico, bandoneonista, especialista en política internacional. Y también vamos a hablar con José Amore, que es comunicador, productor, creador de contenidos, que también está en diferentes medios como Nacional Rock, Canal Extra TV. Así que vamos a en instantes empezar a hablar con ellos. No sé si ya están en comunicación, si me están escuchando, ¿sí? Acá estamos. Hola. Muy bien, ¿cómo están? ¿Nos reciben bien? Sí, perfecto. Ya se escucha. Bueno, yo me voy a poner más lateralmente en este momento, así también los puedo ver. Bueno, y nada, les vamos a ir eh, haciendo, bueno, la idea era tener un intercambio, poder hacer algunas preguntas y bueno, y enriquecer un poco. Nosotros formamos parte de diferentes medios digitales de acá de la ciudad de Junín. Como les comentaba, Records Entre Casa, que es una productora de contenidos digitales. Nosotros desde EcoArt, que bueno, organizamos este tipo de actividades y también producimos contenidos, y también están los compañeros de Suñi TV, que es un medio digital de gente joven, más joven que nosotros por ahí. Así que, bueno, nada, en primer lugar, Fede, te queríamos preguntar, o que nos puedas contar, hacer un poco un repaso y contarnos la experiencia, bueno, de cómo se formó Futurock y cómo llegaron a construir este medio tan particular y tan importante, digamos, qué lo llevó a tomar esta lógica, ¿no? Bueno, de no hacer un medio tradicional, sino poder pensarse de otra manera. Bueno, buenas noches. Es una pregunta un poco amplia, eh, medio difícil de resumirlo o imposible de resumirlo realmente en pocos minutos, así que me tomo la libertad de agarrar por algún lugar. Eh, por algún lugar que no va a ser un resumen porque sería realmente muy extenso y me parece que no es la idea. Eh, lo que me surge pensar o decir ahora tiene que ver con lo que nos está pasando en este momento como instancia política, cultural en la que estamos. Y en ese sentido, diría que en momentos como el actual, donde sentimos que hay un peligro muy concreto de que, de que surja o que la Argentina se dé un gobierno eh, todavía que hasta nos cuesta definirlo, pero podríamos decir de un retroceso democrático, de propuestas realmente peligrosas para el futuro de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. La apuesta de Futurock tiene que ver con construir un medio masivo, todo lo masivo que podamos, pero con ese norte, no un medio ni de nicho, ni autocomplaciente con los que podrían ser un primer anillo de oyentes, sino siempre buscar la masividad, buscar que nos escuche la mayor cantidad de gente posible, porque creemos que ahí
se juega una de las claves de los años que vendrán, mejor o peor, que tiene que ver con una disputa por el sentido, una disputa eh, por ciertas ideas muy básicas que tienen que ver con la convivencia democrática, la convivencia pacífica, eh, con no subirnos a la ola o a las olas del odio, eh, con también construir un espacio comunicacional que, si bien de forma inevitable, porque vivimos en este presente, utiliza lo mejor que puede las redes sociales para darse también a conocer y para que sea un canal de comunicación también, en la medida de lo posible, tener muy claro que las redes sociales constitutivamente están diseñadas para generar ese odio, para generar instancias de no reflexión, de pura reacción emotiva, y de la radio, de la radio, para decirlo rápido, pero de todos los, este, los desarrollos culturales que tenemos. Nosotros, además de una radio, ustedes saben, somos también una editorial, también una productora de eventos, también eh, el miércoles pasado estrenamos un documental. Bueno, todo eso que vamos haciendo y vamos desarrollando, tenerlo claro que no puede ser no puede tener una vida solamente virtual, sino que buscamos que cada una de esas cosas tenga cuerpo, y sobre todo invite a la gente a juntarse al cara a cara, a generar espacios que además estén pensados como lugares que respondan y sean una contracara de esa invitación permanente, que, insisto, tienen las redes, que es solamente una apelación a lo emocional, a lo reflexivo, a pensar en términos tan cortos que al final es no pensar. Entonces, si yo tuviera que hoy, en este momento, este día, hablar de Futurock y hacer eso que me decías vos, bueno, con qué espíritu nace o para qué surge, te respondería esto que acabo de resumirte a casi, resumir en unos pocos minutos estas ideas generales. Vamos peloteando un poco con José también así nos hacemos participar y aprovecho esto que decís de, de cómo son las redes sociales, digo, y bueno, justamente ahora la idea es hablar sobre los medios digitales y está bueno esta imagen de los medios digitales o las redes o todo esto desanclado de la realidad o de lo físico, de la cotidianidad, de lo que pasa con la vida de las personas, es... bueno, esto que vos decías, ¿no? Se transforma en algo o transmite poca solidaridad o todos los otros valores que pueden llegar a tener. Y le pregunto a José, como por ahí creadora de contenidos, digamos, y como desde ese lugar, ¿cómo es crear contenidos con esta impronta para los medios digitales? ¿O cómo podría ser... bueno, esto, ¿de qué manera pensarse para crear contenidos? O lo pienso así, disculpen si por ahí la pregunta es medio confusa, pero, pero si podemos pensar en contenidos para los medios digitales que puedan trascender esa dinámica. Bueno, hola, ¿cómo andan? Hola, Fede, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, sí, me reía cuando decías lo de creadores de contenido porque es como un término que está súper de moda ahora y que dicho así puedes vaciarse un montón de sentido, entonces está buena la pregunta que haces como para profundizar un poco en lo que implica producir contenidos en general, ¿no? Yo creo que las redes sociales aparecen un poco en la escena de esta etapa del desarrollo de tecnología y de la sociedad para modificar, obviamente, nuestras formas de socialización. Y en ese sentido nos proponen un poco el desafío de tener que buscar formatos nuevos, ¿no? Obviamente estamos mucho más limitados por un poco lo que nombraba Fede antes, que son las estructuras que proponen las redes sociales y los algoritmos que de por sí ya
determinan un sesgo, ¿no? O la confirmación de cierto sesgo, porque están diseñados para responder ante nuestros intereses y sobre todo, digamos, intensificar esos intereses en una sola dirección, ¿no? Entonces es difícil encontrarse con ideas que estén, digamos, en la vereda de enfrente de lo que nosotros pensamos, porque en realidad lo que nos proponen es que hagamos todo el tiempo cosas que reproduzcan y confirmen nuestras propias ideas. Y ahí se va polarizando la discusión y se va haciendo cada vez más difícil profundizar, inclusive para los propios. Eh, entonces es un desafío, pero el otro día participé de un panel también que me habían invitado de Éter, la Escuela de Periodismo, y hablábamos de algo que yo creo que no es que hay contenidos que no sean para las redes sociales y otros que sí. Sí, lo que creo es que hay que encontrar las maneras que sean funcionales para las formas que esas redes nos exigen. Entonces ahí un poco la dificultad es lo que decía Fede antes, ¿no? No perder la profundidad. Es más inmediato y más escurridizo y nunca va a ser lo mismo hacer un reel que hacer un programa de radio y por eso no hay que dejar de ocupar esos espacios más tradicionales porque son igual de importantes para dar discusiones como lo que puede ser escribir un ensayo académico, ¿no? A la hora de justamente generar sentido común o discutir sentidos comunes o generar otros sentidos comunes. Creo que las redes nos proponen una dimensión de alcance que es muy jugosa. Entonces hay que hacer un poco, cumplir esa tarea de profundizar en las discusiones, aunque no tengamos la misma cantidad de views que tenemos cuando hacemos una publicidad de Hellmann's, ¿no? Por decir una cosa, por pensar en lo que hacen grandes influencers. Eh, porque de alguna manera puede servir para picar en la curiosidad, para dejar un semblante, para que después esa persona continúe en el círculo de consumo de ese tipo de contenidos o de ese tipo de información y les sirva para, bueno, para formarse o para, qué sé yo, para informarse en el sentido no de que tengan que aprender algo, ¿no? Sino de curiosear, de querer ir un poco más allá. Pero bueno, sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque es muy fácil caer en el amarillismo que nos lleva un par de likes. Yo juego en lo personal bastante con eso, cuando digo, desde las cosas que hago para mí como las cosas que hago trabajando para otros, que es jugar con esas formas de titular o esas formas de llamar la atención para después en el mismo contenido desarticularlo y desarmarlo, ¿no? O sea, aprovecharse del impacto que generan ese tipo de estrategias simplemente para después mostrar que están cargadas de prejuicio en general y de adjetivos que sobran. Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero más o menos por ahí va la cosa. Está bien, está bueno como empezar ya más a conversar y menos que sea pregunta y respuesta, me parece súper interesante. Mientras ibas diciendo, pensaba en esta cosa de, digo, ¿no? Los clickbait, toda la lógica que tiene hoy las redes sociales, o no sé, esta moda ahora de Twitter, ponerle post elecciones de las bombas de todos los días, de que pasa esto, pasa aquello, o me acuerdo del fenómeno, o sea, yo soy hincha de Boca y entonces en un momento hubo toda una rosca alrededor de qué pasó en Boca Predio y toda una cosa que no era nada, simplemente eran cuentas de Twitter buscando aumentar seguidores y seguidores con algo que no existía y nos pone a nosotros, digo, como medio en nacimiento y me imagino que les puede pasar a muchos de los que están acá, que cómo encontrar esa lógica de no caer en eso de una manera vacía, ¿no? Digo, de qué manera poder, digo, bueno, uno tiene que encontrar ciertas formas para saber qué es lo que tiene que decir, qué es lo que quiere decir desde su medio, qué es lo que quiere comunicar y a qué público se lo está diciendo. ¿No? Hay mucha escuela, pero después en el día a día uno entra en los manuales de Instagram y de Twitter y de las redes y de todas las cosas que suceden. Entonces, bueno, disculpen, me estoy yendo por ahí por las ramas. Le vuelvo a Fede y por ahí otra cosa que hablamos y que tiene que va encadenado todo esto, cuando hace unos años o bueno, previamente a que nazca Futurock, me parece, era muy novedoso esto de mezclar de la cuestión de la hibridación, ¿no? Nosotros pusimos algo de actividad híbrida y todo parece medio
eh, no sé, oceánico. Pero esta cuestión de mezclar la radio con la televisión, ¿no? Un poco ahora sucede casi en casi todas las transmisiones radiales que ya es una cuestión común que se empieza a filmar. Eh, y si eso le dio, lo acercó más a las redes sociales y a la lógica de esta que estamos hablando, de estas cuestiones más vacías, o tiene otro valor desde otro lugar. Hoy la gente busca imagen y por eso tenemos que hacer este tipo de cosas, o, o bueno, ¿por qué hoy todos los grandes medios se fugaron a ese formato? Mirá, bueno, hay varias cosas de lo que dijiste. Eh, Ustedes, por lo que te entendí, están en proceso de formar un medio o tienen un medio que está empezando a caminar. Eh, yo creo que un medio, o sea, cada cosa tiene que ir encontrando un cauce, ¿no? Un medio de comunicación lo que necesita es gente que lo escuche o que lo vea, depende, o que lo lea, depende del formato. O sea, necesita oyentes o audiencia. Parece que lo que hay que buscar ahí es eso. Después, yo creo que estamos todavía como asimilando el golpe del impacto de las redes, entonces estamos como todos mareados con eso, y hay una serie de confusiones ahí, entonces, por ahí un like. Mira, para hablar de algo que no sean medios, para entenderlo, ¿no? Porque es algo mucho más general. Eh, Muchas bandas o músicos están, a veces no saben si un like es un oyente, o si alguien que escuchó su música le gusta, si tiene que buscar el like o tiene que buscar las reproducciones de Spotify o tiene que buscar que vender entradas en sus shows, ¿viste? Ahí como, está todo medio confundido. Y es lógico porque estamos inmersos en, en- en- todavía me parece en el impacto de esa ola. Em, Me parece que, no hay que perder de vista, depende, ¿no? Lo que uno quiera hacer, ¿no? Eh, pero en el caso nuestro, que lo que queríamos era construir un medio de comunicación, esto es, construir un lugar de emisión, de un discurso, de una serie o de certezas o de preguntas o de propuesta cultural, política. Lo que vos necesitas es que del otro lado alguien reciba eso. Si del otro lado no hay nadie, o hay solamente no sé, eso, una llegada que es muy solamente vinculada a las redes, en nuestro caso nos parecía que eso no era muy interesante. Nosotros todo el tiempo, nuestra radio es digital, claro, de hecho es una radio que solamente sale por internet, no tenemos antena. Así que claro que usamos las redes sociales como forma de llegada, como forma de difusión, mil veces todo el tiempo. Ahora, lo que no perdemos de vista es que ese solamente, en el mejor de los casos, es un medio, no es el fin. El fin es conectar con otra persona que está del otro lado, es una persona de carne y hueso, tiene un nombre, tiene una profesión, tiene una cantidad de años, tiene intereses. Todo el tiempo, nosotros lo que hacemos es pensar cómo conectamos con esas personas. Y por eso Futurock arma una serie de cuestiones que no son aleatorias. Cuando armamos la comunidad, por supuesto que era una forma de generar financiamiento y que entonces los oyentes sean también parte de la ecuación económica de la radio. Pero la comunidad tiene otro valor que es tan o más importante que ese, que es terminar de entender que del otro lado hay un montón de gente que quiere, que escucha Futurock y que se identifica con la radio, y eso todas las veces que podemos lo traducimos en contacto personal. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo del año pasado, un ejemplo de este año. Un ejemplo del año pasado. Nosotros un poco nos habíamos hinchado las pelotas de que se insistiera, muchos creían que la radio era Futurock, digo, ¿no? Una radio que con una expresión medio de la ciudad de Buenos Aires y de cierto sector, de progresista, que por supuesto es parte de lo que somos. Pero eso hace años que sabemos que la radio se escucha en todo el país. Pero bueno, es difícil después decir, bueno, ¿y cómo sabés que te escuchan en todo el país? ¿Quiénes son los que te escuchan? ¿En qué ciudades? Entonces armamos una gira y empezamos a recorrer el país. Y empezamos a ir por ciudades. Eh, José lo sabe, vos todavía estabas laburando cuando hicimos parte de esa gira, creo, en la Sí, era radio. increíble, era increíble. Y entonces, bueno, una cosa es decir, ah, mirá, hice una... Y esto no estoy mereciendo nada, simplemente estoy diciendo la búsqueda nuestra.
haces una publicación en Instagram que tiene, no sé, la cantidad que quieras, 50.000 likes, y otra cosa es ir, viajar hasta Tucumán, hacer un evento en Tucumán un viernes a la noche y que haya 400 personas yendo a eso, ¿sí? Eso tiene un valor que es totalmente distinto, porque ahí estás de verdad materializando la idea de que efectivamente tenés una audiencia, estás representando a gente, esa gente le interesa lo que haces, hay un ida y vuelta. Y entonces esto que parece mal entendido un ejercicio de nostalgia o de rechazo a lo nuevo, no tiene nada que ver con eso. Se trata de entender que acá hay una disputa. Cuando hay una disputa eh, efectivamente hay un choque entre eh, la despersonalización de las cosas, la virtualización total, que implica la rotura de los lazos afectivos, de amistad, laboral, de todo, políticos, o decir, che, no, eso es una cagada, eso solamente ayuda a las peores personas de este planeta, no a las mejores, eso nos deja en un lugar de debilidad. Y para decirlo muy en concreto, ¿alguno cree que Milei tendría alguna chance si no fuera por este mundo, este estado cultural que tenemos? No tendría ninguna chance. Si tiene una chance es porque estamos inmersos en esto, que hay que empezar a romperlo, o por lo menos empezar a revalorizar lo que tiene que ver con esta otra forma de comunicación también que es mucho más personal y real. Y te puse un ejemplo del año pasado y te pongo un ejemplo de este año. Hace el miércoles estrenamos un documental de César González, que la Y radio fue... acá se presentó en un centro cultural. Bueno, nosotros teníamos una forma que era la forma obvia. ¿Cómo era la forma obvia de estrenar este documental? Era subirlo a nuestro canal de YouTube y que la gente lo vea. Así lo hubieran hecho todos. O casi, digo, así hubiera sido la forma lógica. De hecho, pensábamos hacer eso. Hasta que en un momento dijimos, ¿y ahí qué pasa? Vamos a estar contando la cantidad de views que tenga el video y vamos a decir, si lo vieron 10.000, no sé, o lo que sea, nos hubiéramos puesto la vara donde la hayamos puesto y era a ver si llegábamos a tener esa cantidad de views y entonces dijimos, ¿por qué no tratamos de hacer algo que efectivamente ayude a lo que queremos decir en el documental? ¿No? Porque el documental le damos la voz a la gente está opinando de política. Bueno, la verdad que si nosotros, la forma de cerrar esa ecuación es que este documental ayude a que la gente se junte, de mínima, a que la gente discuta política, a que la gente debata sobre la película y surjan argumentos nuevos para convencer a otros antes del balotaje, ¿para qué? Y todo eso necesitaba de cara a cara, de organización, y necesitaba que la radio no solamente se beneficiara, sino que la radio hiciera algo que entregara a la sociedad civil, a las distintas organizaciones culturales, políticas, sindicales, lo que sea, decir, che, mira, hicimos esto, ¿qué pueden hacer ustedes con esto? Y entonces, y ahí pasó algo increíble, que es que llegaron, y efectivamente es lo que pasó el miércoles se vio en todo el país, en 450 lugares distintos de todo el país. Y eso, por supuesto que usamos la tecnología disponible. La película se subió a YouTube, le pasamos el link a las personas. Ahora, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante fue que en Paso de los Libres, en Junín, en el caso de ustedes, en Tucumán, en Córdoba, en La Plata, en Mar del Plata, etcétera, etcétera, hubo argentinas y argentinas que se juntaron con la excusa de la película y crearon comunidad, discutieron, hicieron balance, les sirvió para, no sé, de distintas cuestiones. Eso es nuestro proyecto. Ahora, a lo que voy eso me parece que es un grado de disputa importante con lo que te quieren eh, imponer y que es un poco el sentido común de que esto lo arreglamos, ¿no? Que las redes sociales en algún punto son como instrumentos neutros en ese sentido, ¿no? Yo obviamente no estoy en contra, creo que las redes sociales también son un territorio de disputa, digo, todo eso estoy de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es pensar que eh, podés abandonar el campo de lo real, porque ahí me parece que empiezan a surgir una serie de problemas, ¿no? Entonces, bueno, nada, esa es nuestra lectura de la situación y de cómo encaramos las cuestiones.
no perder de vista que todo el tiempo tenemos que estar acercándonos. Incluso, lo digo en este encuentro, si nosotros estuviéramos allá con ustedes, estuviéramos charlando, conversando, tomando algo, y sería más rico que esta experiencia. No digo que no hagamos esto si no podemos viajar, pero tener muy presente que no podemos renunciar a los lazos, ¿viste? Eso me parece que es un poco lo más importante de lo que venimos haciendo. Está muy bueno lo de, la verdad que lo del documental fue impactante, sí, yo también me enteré porque eso, este Centro Cultural Casa Arte acá de Junín, de repente estaba transmitiendo un documental de Futurock, vos me habías comentado y creo que al rato que vos me comentaste, el miércoles hacemos un estreno del documental, me apareció, me llegó la difusión de que acá en Junín también se estrenaba y bueno, Claro, pero la verdad, perdón que te diga esto, para que se entienda. Ese miércoles por ahí, no sé, nosotros estamos haciendo cálculos estimativos, ¿no? Por ahí la habrían visto 25.000 personas la película entre juntando en todos los espacios que se reunieron. Por eso nosotros lo hubiéramos subido a YouTube, hubieran sido 100.000 las vistas. ¿Me claro. entendés? Sería Sí, completamente sí. normal que hubiera sido 4 veces más. ¿Sabes qué? Me recontrachupa un huevo, perdón por la expresión, pero es infinitamente superior las 25.000 que se juntaron que las Claro, 100.000 porque son o gente 200.000 views que hubiéramos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, hay algo gente que que es más después se importante que lo otro. Hay algo que es debatió entre fundamental. sí, que tuvo... El punto está en la creación de comunidad, esto que decías, ¿no, Fede? Exacto. Sí, Y ¿sabes yo, qué? Perdón, y con esto cierro. Perdón, José, ahí te dejo, pero para redondear la idea. ¿Sabes por qué me parece que esto es una buena línea de acción? Porque también despeja. Piensa una cosa, hay un tema, ¿no? Con esto de las métricas, ¿no? Que es, expone a todo el mundo el cuánto valés, ¿no? Entonces vos tenés, ¿no? No sé, Taylor Swift está en un lugar, ¿no? Y en otro lugar está la banda de acá al lado que la escuchan 3 personas. Está bien, siempre el mundo fue un poco así. Ahora, si para todos nosotros es obvio que tuvo más valor lo del miércoles, porque hubo gente reuniéndose en todo el país, más allá si el número final hubiera sido más o menos de la cantidad de gente que lo hubiera visto en forma virtual, es porque nosotros valoramos de otra manera esa construcción de comunidad que vos decías. Y además, porque eso me parece que da una mirada para grupos, porque Futurock no pierdo de vista que cuando se formó tenía una serie de figuras que ya eran importantes, conocidas, estamos en Buenos Aires, que es donde atiende Dios y todo lo que quieras, ¿no? Pero justamente nosotros lo que tratamos de mostrar es, che, me parece que vale la pena la creación de comunidad en distintos lugares y a distintas escalas, porque eso tiene un valor potencial, la organización, juntarse, que primero serán 5, 8, 10, 15, bueno, no importa, pero que es bastante distinto a solamente estar sometido a la ley de la selva, ¿no? De las redes, donde lo territorial desaparece, donde es muy difícil, ¿no? Donde entras a cualquier perfil y ya me dice en relación a cuánto vale, cuánta gente te sigue. Y eso me parece que si bien obviamente es parte de nuestro sistema, de nuestra vida, eh, si, si esa creación de comunidad que vos decías empieza a ser visto por medio de comunicación como por comunicadores, medios de comunicación, organizaciones culturales, políticas, lo que sea, como un valor, me parece que permite que pensemos que vale la pena dar esa disputa y sentirnos menos a la defensiva de lo que estamos, que es otro problema que tenemos, ¿no? Estamos muy a la defensiva. Pero entonces digo, me parece que eso ayuda, es una perspectiva más alentadora, eso quiero decir. Perdón, la extensión. No, para darle también la palabra a José, que creo que quería incorporar algo, agrego acá que esto de construir comunidad, encontrarse con el otro, compartir, justamente va en contraposición a la política del individualismo, que es contra lo que estamos compitiendo, ¿no? Esto que Exacto. planteabas. sí. José, creo que querías agregar. No, y coincido totalmente con todo lo que plantea Fede del valor de los lazos sociales y de la presencialidad y lo que ocurre en el intercambio de otros símbolos y de lo no dicho inclusive, ¿no? Que es todo lo que sucede cuando te encontrás con una persona. Y que me parece que hay algo de esto que traías recién del individualismo, que obviamente las redes sociales están diseñadas para perpetuar nuestro individualismo. Y en ese sentido, por supuesto que los números están completamente vacíos de sentido, que para mí es muy diferente, digamos, tener
no sé, 100.000 seguidores, que esos 100.000 seguidores sean todos fieles, digamos, que haya fidelidad con esa comunidad, que esa comunidad te siga a vos por lo que vos representás o tus ideas y que, por ejemplo, se anime a formar parte de un encuentro o que trascienda el mero like. Y obviamente es un gran problema para los medios de comunicación porque creo que hoy por hoy están todos volcados a la viralidad, ¿no? O sea, a sumar reproducciones y a sumar likes, y en el medio se pierde justamente la esencia de esto, que es construir lazos con otro, conversaciones. Inclusive porque aparte hay algo que sucede en las redes sociales, que es el fenómeno de la sobrerepresentación, y se da gracias a la existencia de un montón de poderes que ponen guita en hacer bots y en poner trolls, y entonces uno se crea como una perspectiva de mundo que es completamente diferente a lo que pasa cuando bajas al territorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que son un medio, como decía Fede, con otro fin, y que, o sea, yo hablo de mi experiencia personal, como soy bastante joven y siento que estoy todavía, me queda mucha carrera por delante, y para mí fueron un medio, fueron una vidriera, inclusive para pensar en conseguir trabajo. Digo, generan un mercado al que es imposible no pertenecer, ¿no? Un poco uno como producto, o principalmente uno como producto, aunque uno a veces cree que es usuario nada más, ¿no? Yo tengo muy en claro que soy un producto, entonces trato de justamente que sea un producto con contenido que me interese y bueno, y también uno cae en eso, en lo que decías antes, de que hay ciertas reglas del juego que propone la jungla de la que hablaba Fede, en la que pareciera que tenemos que sí o sí participar. Yo me acuerdo cuando laburaba en Futu, Fede, que hemos tenido, no sé si vos te acordás de esto, pero hablábamos de que inclusive antes de que todos los medios como Radio Con Voz u otros se pusieran cámaras en la radio, hablamos de, uy, a Futu le iría re bien si pusiéramos cámaras, porque sí, obviamente, por las figuras que están ahí, por el tipo de público que es un público que se construyó bastante, una comunidad desde lo digital, que después se logró trascender la presencialidad porque hubo una voluntad del medio de justamente generar esos espacios, pero que partía, digo, yo fui oyente de Futurock desde Cemento y estaba en grupos de Facebook que eran, se dedicaban a hablar todo el día de lo que pasaba ahí. Y en esa discusión vos me decías como, bueno, yo no quiero ceder ante esto porque sí, porque me parece que la radio tiene otro valor y porque también, inclusive me acuerdo que una vez me dijiste algo que me dejó pensando, que yo te decía, bueno, pero pensá que si vos pones el vivo en YouTube, la gente tiene que hacer menos pasos para llegar a escucharte, que es distinto a tener que tipear Futurock. O sea, miren cómo ya cedemos toda nuestra forma de producción a la lógica del algoritmo. Vos me decías, no me importa, no hay que subestimar a la gente, o sea, que si querés escuchar una radio, hacer el mínimo esfuerzo de tipear el dominio del medio y escucharlo en el método que, digo, como que hay algo donde naturalmente creemos que lo mejor es adaptarnos todo el tiempo. Y a veces hay que renegar un poco también, ¿no? Ahora, Eso. no, que capaz que está bueno que la gente dé algunos pasos más y diga, si yo estoy buscando escuchar esta radio, digo, yo pensaba en eso, yo soy oyente de radio, perdón, digo esto y después, soy más oyente de radio que de mirar radio por YouTube, y me parece que también al incorporar la imagen pierde cierta cosa que tenía la radio. Digo, ya de por sí hay todo, más allá de que hay toda una producción en la imagen para los propios periodistas que van a la radio, que antes podrían ir despeinados y en yoguineta, y bueno, de repente tienen que incorporar todo el maquillaje y la vestimenta, que algunos lo hacen más, otros menos, pero de por sí ya pierde otra cosa que tiene la radio por ser solo sonido, y me parece que eso, bueno, tiene que ver con los tiempos, pero que también, digo, el dial en su momento, digo, ¿no? Es también una compañía, estar todo el tiempo con la radio ahí y escucharla. Y bueno, hoy se escucha así por YouTube o por la aplicación o por lo que sea del celular, pero también tenés esa compañía desde la radio que está durante capaz todo el día y solo escuchás Futurock, por ejemplo, y bueno, está ahí, conoces toda la programación y como decía Fede, digo, que generás, te contiene como persona más allá de lo que suceda en las redes sociales. Me parece que eso es súper Sí, valioso. y colabora a la definición de una identidad, ¿no? O sea, me parece que hay algo ahí también en la construcción de las identidades y de
construir identidades en relación a tener cosas en común con otros, ¿no? Como generar sentido de pertenencia a los lugares en una era donde el desarraigo pareciera que es la norma, ¿no? Donde tenemos que estar muy acostumbrados a entrar y salir y a inclusive vincularmente conocer gente y soltarla, y digo, hay algo de ese mercado que también se mete en los vínculos. Pero yo digo, respeto o digo, propongo esta cosa de renegarnos a las lógicas que nos propone el algoritmo, no por una cosa caprichosa o nostalgia, como decía Fede, de, bueno, la radio por la radio, sino por una cuestión de que no puede ser que nuestra vida se trate todo el tiempo de hacer las cosas más rápido, de hacer las cosas más simples, como que hay que abogar un poco por la complejidad, porque si no es ahí donde realmente nos perdemos en la virtualidad que ofrece un otro. Digamos, soy una persona que de redes y que entiende las redes, pero las odio, o sea, las detesto profundamente y me gusta muchísimo más escribir una nota larguísima para un medio de comunicación, o sea, para un portal de noticias, o hacer un programa de radio, o hacer manejar ese tipo de lenguaje. Pero lo cierto es como que están entre nosotros y de alguna manera, si nos alejamos o si dejamos de entenderlas, bueno, obviamente quedamos excluidos de algo que está sucediendo a nivel social y de repente no tenemos la posibilidad de usar ese espacio para dar discusiones que pueden ser interesantes. Pero sí creo que a veces está bueno decir, che, no sé, este video podría durar 1 minuto, pero yo voy a elegir que dure 5. Aparte, miren lo que estamos hablando, 5 minutos. Realmente estamos completamente con el cerebro limado ya, porque creo que lo vale. Eso. ¿Cuánto de ágil hay que ser? ¿Cuánto a contrarreloj hay que estar para poder estar todo el tiempo presente en las redes? ¿Es una exigencia así de ir todo el tiempo detrás de algo que se escapa? Sí, la respuesta es sí. Siempre se te está escapando algo. Pero yo creo que la misma dinámica de la instantaneidad nos empuja a un horizonte de mayor precarización laboral cada vez a nosotros los comunicadores, ¿no? Porque, digamos, ahora tenés que estar adentro de Twitter todo el día, pareciera, ¿no? Obviamente hay otras formas de informarte, pero si vos querés tener a veces una primicia, o sea, eh, inclusive y no digo obviamente si tenés tus fuentes y demás, las conseguís por otro lado, pero pienso en el trabajo de un montón de periodistas en redacciones y demás, que lamentablemente las lógicas de producción te llevan a eso. Pero bueno, también me parece que el tratamiento de las noticias no puede ser siempre de la urgencia del último momento. O sea, tenemos que poder abordar la producción de información con mayor detenimiento, ¿viste? A veces hay que sentarse un poco a pensar un rato y dejar que las cosas, que las ideas decaigan. No sé vos, Fede, qué pensás de eso. No, sí, de acuerdo, en todo. No sé si tengo mucho más para agregar, eso es así. Eh, qué sé yo, estamos charlando mucho sobre, me parece bien, que como centro, porque me parece que es un poco el asunto. No, yo creo que tiene una actitud, a ver, la experiencia nuestra, la mía personal también, la mía personal profesional también creo que es bastante distinto intentar utilizar las redes para un fin que vos tengas y lo que sea, y otra cosa es eh, que sea eh, vivir adentro de eso, ¿no? Me parece que son cosas distintas. Se parecen, pero son distintas. En ese caso, yo insisto, una cosa es, hoy por hoy, obviamente que las redes son inevitables y estructuran, es la forma, es el teléfono de otra época, ¿no? O sea, es así, hoy es la manera en que te das a conocer, en que interactúas virtualmente y demás. Y tienen una serie de ventajas, además, también abarataron muchas cosas que se parece un poco más a cierta democratización. Ahora, yo insisto, digo, para mí siempre hay que tener claro cuál es tu objetivo, digo, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y la verdad que por eso vuelvo a insistir, no sé, podemos hablar de un medio de comunicación, podemos hablar de una banda de música, de un partido político, de lo que quieran. Si el objetivo es que te vaya bien en las redes, para mí ya cagaste. O sea, o por lo menos ya cagaste. Quiero decir, está bien, si tu objetivo es ese, es muy difícil, no hay crítica posible ahí, ¿se entiende? O sea, ya sos eso. Ahora,
Si vos estás pensando la red como un instrumento, o intentar que sea un instrumento, porque es muy difícil, ¿no? Pero un instrumento para un objetivo que vos tenés que se distancia de eso, que tiene otro lugar, que tiene otro fin, que al final está buscando otra cosa, bueno, a mí me parece que ahí cambia la historieta. Y es lo que nosotros intentamos hacer, que las redes, usar las redes y no ser usado por las redes para hacerlo más fácil. No, obviamente que eso, lo que no pierdo de vista es que las redes son más poderosas que nosotros, pero yo insisto en lo que estoy diciendo, nosotros somos personas. Entonces, ¿cuál es la única forma que yo veo de saldar eso? Y bueno, reconstruyamos los lazos sociales. Ese tiene que ser el objetivo acá. Reconstruir lazos sociales, verdaderos, reales. Para ver si me entendés, cuando alguien, un oyente de la radio se vuelve socio y pone guita a la radio, todo eso lo hizo a través de redes sociales, de plataformas, Mercado Pago, está bien, pero al final hubo un link real, ¿me entendés? Esa persona destina un pedacito chiquitito, pero importante para nosotros al fin, de recursos para que nosotros existamos. Bueno, ahí hay una sinopsis humana, ¿me entendés? Voluntades. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Eh, pero bueno, como bien decía José, digo, cuando eso muta en que estás solamente viendo de qué manera lo tuyo pega más y le pones un título más ganchero y no sé qué, y ahí terminás en cualquier lado. O sea, no hay otra. O sea, y la verdad que más allá de que esté bueno o malo, digo, si el objetivo es ese, terminás en cualquier lado. O terminás no transformando nada. ¿Sí? Estamos suponiendo que queremos transformar las cosas. Entonces, para mí esto es fundamental. Y por eso insisto de lo comunitario, insisto eh, también ahora está la posibilidad de hacer cosas a escala más pequeñas que antes. Y eso está bueno. O sea, ahora es posible, más allá de todos los problemas que tenemos, de hacer en otra época una radio como Futurock, incluso con la dimensión de audiencia que tiene hoy y todo, tal vez le hubiera costado mucho ser viable. Y no te estoy hablando de una experiencia muy pequeña, más bien no, pero aún así, la cantidad de jugadores que admitía el ecosistema de medios era todavía más chico, por cuestiones de restricción tecnológica, de necesidad de inversión, de estructura empresaria, un montón de cosas. Eso ahora está, o te pongo otro caso, no sé, una revista. ¿No? Antes hacer una revista en papel y todo eso implicaba, pues, José diciendo esto de qué bueno que está, no sé, escribir una nota con una cierta extensión, la tener que pensar, tener que investigar, después tener que escribirla bien, todo eso lleva días. Bueno, ahora, qué sé yo, una revista digital es algo que tiene que, en términos de costos y de operatividad, es mucho más simple de hacer. El tema que le pones adentro. Entonces, ahí está, yo insisto con eso. Hay diagonales, hay oportunidades que se abren en esta etapa, pero yo tendría claro contra qué estamos jugando. Por eso yo empecé, y lo hice medio enfático, de decir, che, las redes son un problema, porque están direccionadas, y lo explicó mucho mejor José en ese sentido, como están diseñadas este, para generar individualismo. Bueno, hay que tener claro ese diagnóstico. Y no es solamente ese diagnóstico para decir, me voy a vivir en una cabaña sin wifi, sino para decir, ok, esta es la situación. ¿Qué voy a hacer yo o nosotros, el grupo al que te pertenece, lo que sea, para ir contracorriente en ese sentido, ¿no? Me parece que ese es el asunto. Y eso es lo que habría que pensar en la dimensión que sea, en la dimensión organizativa o comunicacional que sea. Bien, ¿querés acá una compañera de Suñi TV les quiere hacer una pregunta, así que le doy el pie? Preséntate primero si querés. Dale, bueno, muy buenas noches a todos, gracias primero por estar acá. La verdad es que como parte de un medio joven dentro de acá de la ciudad de Junín, es muy importante escucharlos y la verdad es que llevamos muy a ameno cada punto que el cual están abarcando. Una pregunta que tengo muy puntual es justamente esto de lo que venís hablando, tanto para José como para Fede, en una organización, por ahí José más individual. Eh, Uno hacer un proyector de un mensaje que sea tan nutritivo de poder crear comunidad. ¿Cuáles son los clivajes o puntos que ustedes creen que son necesarios nunca desarraigarse a la hora de este camino, de formar justamente o buscar una comunidad en donde estemos? Gracias.
Mirá, también es una pregunta en algún punto imposible de responder, por el cómo se hace siempre es difícil. Yo lo que te diría, si te entendí bien la pregunta, si no, me la decís de vuelta, eh, es que lo primero que pensaría es qué es lo que están queriendo comunicar, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es el objetivo ahí? ¿Qué vacío está llenando? ¿Qué estás aportando en este caso ustedes están en la ciudad de Junín? Bueno, ¿cuál es el ecosistema que hay en Junín de dos cosas, de los que hacen cosas parecidas a vos y tus potenciales lectores, oyentes, lo que sea, ¿no? Y sobre eso, pensando también en términos un poco más, asumiendo que Junín, por lo menos en términos de escala, no es un lugar más chico, me parece que todavía cobraría más importancia esto que decíamos de la comunidad, ¿no? Como de ir construyendo a partir de ahí. Eh, y, y en nuestro caso fue así. Pasa que, bueno, tampoco las experiencias son trasladables, esto digo, qué sé yo. Eh, pero sí me parece que miraría eso, ¿no? Que hay mucha gente haciendo también lo mismo, porque también es otra cosa de las redes en un punto también, ¿eh? Que es, me parece a mí, está todo el mundo diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Es mentira lo de que las redes hicieron un mundo mucho más diverso, es todo falso, es exactamente lo contrario. Es un mundo más homogéneo, menos diverso, menos tolerante, hay menos diálogo, ¿se entiende? O sea, eso es interesante porque es exactamente lo contrario de lo que se supone que es. Entonces, si esa es la tendencia, yo pensaría, ¿no? ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo que ustedes están queriendo contar que no está dicho? Nosotros cuando armamos no Futurock, sino Nacional Rock, que fue como el experimento previo, y la verdad que pensábamos eso, decíamos, che, todas las radios que hay, entre comillas, para jóvenes en Buenos Aires, y piensan en una juventud completamente desinteresada de los asuntos públicos, piensan que la juventud son gente que solamente le interesa ir a un recital como mucho, ¿no? Se la pasan todos los programas de los jóvenes, que ya no eran jóvenes, pero seguía siendo la representación de los jóvenes, en su momento de rock and pop, de metro, yo qué sé, era una cosa muy lavada, ¿viste? Como una idea del joven como un pelotudo, ¿no? Para decirlo rápido. Entonces, como, che, nos parece que no es así. Entonces, tenemos algo para decir distinto, porque vamos a apelar a hablarles a jóvenes que se parecían a nosotros, en principio, o más o menos, eh, y que sí les interesa un montón de cosas. Y les interesa profundizar, les interesa comprometerse. Y bueno, como efectivamente existía después esas personas del otro lado, y funcionó. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho un mal diagnóstico, hubiéramos dicho, che, no sé, digo cualquier cosa, ¿eh? Lo que falta acá es una radio que, no sé, qué sé yo. No se me ocurre, algo como, no sé, que buscara, no sé, representar a una juventud que no existiera, yo digo que solamente existieran nuestras cabezas, y bueno, no hubiera funcionado. Entonces me parece que esa primera búsqueda es la que es la chispa que enciende algo. ¿Entendés? O sea, hacerte preguntas sinceras sobre si tenés algo distinto que decir, cómo lo plasmas y si hay del otro lado alguien que quiera, aunque sea potencialmente, le puede interesar eso que vas a decir. Si eso sí, hay que mandarse. Y si eso es no, yo me seguiría haciendo preguntas. ¿Cómo va, Fede? Un gusto escucharlos. Yo soy Juan, también soy de SuniTV. La verdad que nosotros quedamos como muy picados con la palabra comunidad, porque, y con el tema también de que trascienda lo que es las redes sociales y a lo físico, ¿no? Puntualmente, al cara a cara. Nosotros puntualmente, la otra vez habíamos hecho un cortometraje con gente de acá de Junín, con actores, artistas y emprendedores. Y nos terminó pasando, que lo charlamos la otra vez consigo puntualmente eso, y que está ahí en Records, que el hecho de poder, tipo, salir un poco de las redes y poder tener ese cara a cara con la gente, con nuestro público, es como que terminó siendo más ameno eso que el impacto que capaz podía tener, no sé, 62.000 visualizaciones en Instagram, por dar un ejemplo, ¿no?
puntualmente. ¿Mm? Lo que yo te quería preguntar, en base a todo esto, era una cuestión, lo que sumado a lo que dice Yari, con el tema del contenido, lo que quería preguntarles con respecto a los jóvenes, es con respecto a la política. ¿Cómo hacen los medios, o sea, cómo puede hacer un medio tradicional para tocar un tema que ahora en este momento está como tan impactado, tan de lleno, sin, eh, sin irse tipo por un lado o por el otro? O sea, ¿cómo hacer que la juventud se involucre en un tema eh, sin politizar tanto? Mm. Eh, Aviso una cosa a los que están organizando. Yo ahora, ya en un toquecito, en 5 minutos, me tengo que ir sí o sí porque tengo que ir para mi casa. Pero respondo esta pregunta y nada, no quiero ser descostar ni nada, pero ya se me hizo un poco tarde. No, ahí tengo que decirte que ya depende de cada uno, no es nuestro interés no irnos para ningún lado. Nosotros no nos fuimos para ningún lado. Entonces, ya ahí, qué sé yo, o sea, nuestra radio es una radio que nació cuando empezó el gobierno de Macri, fuimos muy opositores al gobierno de Macri, no nos gustó para nada esa experiencia, nos pareció que fue muy mala. Eh, Como muchos creímos que el inicio del gobierno de Alberto iba a ser bastante mejor de lo que fue, y sí somos autónomos, que son cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es ser independiente, autónomo, no, nosotros al tener libertad económica porque nos financian los oyentes, no le respondemos a nadie, eso es muy importante, me parece. eh, es lo que efectivamente te da independencia. En ese sentido es como una familia, ¿viste? O sea, cuando vos sos más pendejo y dependés de tus papás, bueno, dependés de tus papás, ¿no? Cuando te vas a ir solo, tenés tu guita, yo qué sé, y bueno, tomás tus decisiones, es un poquito así. Entonces, eso es una cosa, pero nosotros no somos equidistantes, nosotros este, creemos en el rol del Estado, creemos en que la sociedad tiene que ser más igual, creemos en los derechos, creemos que el problema de este país son los ricos y no los pobres. Bueno, estamos parados en un lugar, ¿eh? Y creo que tampoco funciona eso de ser equidistante. Tampoco funciona. Cuando digo funciona es, no sé si a la gente le interesa eso hoy. Quiero decir, una pretendida objetividad. Ahora bien, digo una última cosa, que no es contradictoria con lo anterior, simplemente es un grado más de profundidad en algún punto, que es, eso no quiere decir ser berreta ni panfletario, todo lo contrario. Asumir posiciones éticas, posiciones políticas, si lo haces bien, si lo haces de un lugar de compromiso, si no lo haces porque te están pagando y yo qué sé, eso es muy difícil, ¿eh? Porque implica asumir riesgos, asumir compromisos frente a los que te escuchan. Eh, Nosotros, en ese sentido, estamos tranquilos porque todo lo que decimos al aire lo creemos y sobre eso construimos también lazos con quienes nos escuchan. Pero sí es verdad, y de vuelta vuelvo a las redes, que el discurso político está tan polarizado falsamente en algún punto, que ya ni estás discutiendo ideas, ¿no? Discutís si el otro es más, o sea, discutís en términos todo el tiempo como el otro corrupto, el otro no sé qué, ¿no? Como todo así. Bueno, eso sí que no nos interesa nada, eso nos parece una porquería, no lo hacemos tampoco nosotros. Eh, no creemos que el otro es un enemigo, no creemos que el que piensa distinto no entiende nada, no somos eso. Eh, y eso, las redes invitan a pensar de esta manera, ¿no? En general, digo, hay de todo, pero en general la lógica de las redes es la de el hateo. Eso sí me parece que es una porquería. Y hay muchos medios muy importantes que se dedican solo a hatear. Vamos, perdés La Nación Más por hablar de un medio y solamente odio. Pero bueno, es muy. Eso no quiere decir con que no haya que tomar partido, me parece, ¿me entendés? O sea, vos podés tomar partido, podés tener tus ideas y ser honesto, ser equilibrado, ser buena leche, no creer en que hay enemigos, no odiar, no incitar al odio a los demás, no calentarle la cabeza al que te está escuchando para que en su casa quiera salir a matar a uno.
¿me entendés? Eso sí, eso es responsabilidad. Pero bueno, son cosas distintas. Te digo, y eso quizás es algo de lo que hablabas al principio, tiene que ver con la convivencia democrática y con un montón de valores que tienen que ver y que Sí, me parece claro. que es por ahí central en esto bueno, de cuál es el rol de estos, de los medios y más de estos medios. Fede, no te quiero retener, así que nada, simplemente agradecerte por tu participación, fue súper enriquecedora para nosotros, para todos acá. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, que es súper valioso en este momento. Así que, sí, no sé si querías. No, no, solamente saludarlo a José, disculpen que no pueda quedar, pero tengo un cumple que ya estoy llegando tarde, y cómo es, y decirles eso, que ojalá me entere en un tiempo, digo, que siguieron armando ahí en Junín lo que estén haciendo, que cuenten con nosotros para lo que necesiten, que también la construcción de lazos, y nosotros desde la radio tratamos de invitaciones como esta siempre aceptarlas a lo medio posible, porque bueno, porque creemos que también esto es parte de construir y tiene que haber más medios, tiene que haber más comunicadores, tenemos que discutir estas cosas, como ahora, como hoy fue lo de las redes, hay que discutir cosas para llegar a saldos, llegar a lugares ¿no? de mayor certeza, mayor claridad. Yo también me llevo cosas que dijo mucho José que me parecieron muy interesantes, ustedes mismos. Nada, les agradezco un montón, disculpen que me esté yendo ahora y quedamos en contacto para el futuro, ojalá presencial y no virtual, muchachos y muchachas. Dale, quedamos casi en eso. Dale. Bueno, un Bueno, abrazo, un abrazo grande. Chao. un abrazo grande, Fede. Bueno, y nada, quedamos un ratito más. No sé si alguien quiere. Dale. Bueno, José, yo hoy hablaba Fede también del tema de la democratización y recién planteaba esto de que no se puede comunicar sin pararse desde algún lugar. Y sin embargo vemos que hay muchos contenidos que son contenido muy barato, muy simple, ¿no? Y escalan un montón. Con esto quiero unir algo que acá mi compañera no se anima a preguntar, pero que tiene que ver con el marketing, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso tenga un mejor engagement, más allá de la comunidad, con el contenido mismo? ¿Cómo hacer para insertarlo, para que se dé a conocer y competir contra un montón de contenido basura que aún así tiene visualizaciones al rolete? Bueno, es una re buena pregunta. Para empezar, o sea, creo que hay que empezar, mejor dicho, por no creer, o sea, no caer en la trampa de querer compararse en tanto reproducciones y likes, y etcétera. Porque es muy engañoso, como yo decía, o sea, esto funciona así. Los grandes poderes económicos concentrados entienden muy bien la lógica de las redes sociales y, como explicaba Fede antes, tienen maneras de operar desde cómo, o sea, esa forma de titular siniestras que hacen que solo comuniquen mensajes de odio y que de alguna manera violenten a las personas. Bueno, lo mismo lo hacen en las redes y lo trasladan. Entonces, bueno, hay sistemas de troleo y demás que uno realmente no sabe que de todas esas 500.000 reproducciones que tienen los videos de algunos medios de comunicación que destilan odio, cuántas son verídicas y cuáles no. Entonces, en esa dimensión, digamos, entender que lo más interesante para mí de las redes, como un poco venimos discutiendo, es construir comunidad y que uno le está hablando a las personas que tienen ganas de escuchar lo que uno tiene para decir. Creo que en ese sentido es clave, obviamente, adaptarse a los formatos, por ejemplo, dinámicos. O sea, no sé, hay cuestiones muy básicas de si vos querés estar en Instagram y querés subir reels, bueno, tienen que ser verticales, porque si los pones horizontales, la aplicación no le copa tanto, ¿entendés? Como una cosa muy básica de, bueno, estas son las reglas del algoritmo, hay algunas que hay que seguir, porque hay que dar la batalla igual, ¿no? Pero por otro lado, me parece que no hay que renegar de los temas, que en todo caso hay que probar las formas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el grupo este de chicos disciplinados, indisciplinados? Sí, Sí, ubican. Bueno, esos claro. son un ejemplo bárbaro de esto que estoy diciendo. Dan discusiones muy complejas y ni siquiera es que ellos hacen videos
hablando de algo, sino que lo que ponen en tensión o lo que logran poner en discusión son los sentidos comunes que circulan en la calle sobre algunos temas. Y eso genera un poder de pregunta en la persona que está mirando, que es muchísimo más rico que si yo me pongo a hablar 15 minutos frente a cámara sobre lo ilegítima que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que eso es lo que nos proponen las redes y donde nosotros tenemos que encontrar la manera de, de un poco como hackearlas, ¿no? O sea, yo lo que decía antes de los títulos amarillistas, a mí me funciona mucho y a veces me funciona mal, quiero decir, a veces se me viralizan videos que se van para el otro lado y se me llenan de odio justamente, ¿no? Y también ahí me pregunto si lo que estoy haciendo tiene algún valor, porque si lo están viendo personas que solo lo utilizan para confirmar que yo soy el enemigo, bueno, quizás estoy reproduciendo, como decía Fede, demasiado el mismo discurso y no estoy logrando trascender la barrera de mi propia incomodidad. Pero digo, creo que hay que ser creativos y es algo que siento que voy a nombrarlo como los progresismos, pero me refiero principalmente por el escenario político en el que estamos, a todas las personas que estén a favor de un sistema democrático. Creo que todas las personas democráticas, un poco, a veces se nos complica dar esas discusiones en las redes, porque obvio que es como, siempre va a tener más likes el hate. Pasa un poco eso, o no sé, la boludina antes que el Quiero contenido informarme serio. que Pero entonces sí, no es perdón. mi cosa loca de cuando entro a las redes ver que todo el mundo odia, sino que evidentemente eso garpa más y está más presente. Sí, Y decías, sí, sí. No, 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 termino esto que iba en esa dirección y si querés me decís, pero la creatividad que creo que necesitamos en las redes, la necesitamos en términos políticos en general. O sea, tenemos que ser creativos para ver cómo damos estas discusiones en una era que, o sea, este nivel de capitalismo que estamos viviendo hoy nos propone una lógica individualista de comportamiento que de base va muy en contra de, por ejemplo, el acto colectivo de ejercer el voto democrático y de a su vez en ese ejercicio del voto, respetar a todo aquel que vote diferente. Entonces hay algo de las tendencias de nuestro sistema de producción que nos llevan hacia un horizonte que no tiene nada que ver con los valores que por ahí las personas que estamos a favor de la democracia queremos que se sigan perpetuando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ponerse creativos para ver cómo defendemos esos lazos sociales de los que venimos hablando. Perdón, cierro con eso. últimamente veo, ya te dejo, no, Algo pasó, casi, ¿no? ¿Con la ¿eh? apuesta? No, no, nada, no dije nada, sigamos. Puede ser que estemos con el Zoom yendo y viniendo, porque teníamos una cámara que por lo visto no se veía. No, que cada vez veo menos contenido del que no me gusta porque dejo de seguir esas cosas y me concentro en lo que sí me gusta. Pero entiendo que también cuando haces un contenido vos te dirigís hacia una audiencia, tenés que ir a buscar una audiencia. En este caso es, bueno, mi audiencia es la gente que piensa en que construir una democracia es mejor, ¿no? Y me segmento ahí. Pero en la campaña actual vemos que estamos todo el tiempo pegándole al otro, ¿no? Hay mucho contenido de esto de pegarle a Milei o pegarle a cómo nuestra forma de comunicarnos, en vez de enfocarnos en nuestro propio discurso, que tiene mucho más que ver con la solidaridad, el amor y todas estas cosas. ¿Por qué hacemos eso? Mm. Bueno, es, yo creo, consecuencia de la batalla cultural que damos. Quiero decir, si vos prendés la tele y tenés una información muy concreta referido a los valores democráticos, o no sé, los valores de las políticas de seguridad social, que lo que buscan es que todos tengamos igualdad de oportunidades. O sea, prendés la tele y el mensaje es muy, muy concreto en tanto a lo que ellos reivindican, que igual también hay todavía una cuestión, y vieron cómo dije ellos, no es imposible no posicionarse entre ellos y nosotros. Pero porque yo creo que igual, aunque la discusión está muy polarizada entre democracia y autoritarismo, o pónganle el clivaje que más les guste, en el medio hay un montón de gente que puede estar en contra de un montón de cosas, pero que igual es democrática. Entonces, me parece que en definitiva lo que hacemos es señalar aquello, porque ellos cuentan a su favor, digamos, con un sistema de legitimación de esos discursos que logra bueno, que sean las ideas hegemónicas, ¿no? Las ideas
que hoy por hoy circulan dentro del sentido común, que son las del saber si quien pueda, las de la meritocracia. Entonces, bueno, tenemos necesidad de señalar eso y demostrar que hay otra manera de pensar. Pero es verdad que a veces caemos en, yo creo que consecuencia de la lógica que nos proponen las redes de la rivalidad. Digo, esto si quieren después lo buscan, pero hay un montón de estudios que comprueban que en Twitter para ser viral hay que ser bardero. O sea, como que si vos no te polarizás, pero, o sea, las opiniones tibias no garpan en las redes. O sea, y esto es algo de cómo están diseñados los algoritmos. Por eso, cuando arrancamos yo hablaba de los sesgos de confirmación. Viene por ese lado la movida. O sea, es difícil no caer ahí, ¿no? Pero yo creo que esta campaña política tuvo ese gran desafío, que fue tratar de no ir desde el miedo, aunque obviamente eso después infiere, porque lo que está enfrente es siniestro, ¿no? Es una persona que reivindica lo que se hizo en la última dictadura cívico-militar. Entonces, es muy difícil no señalarlo y horrorizarse, pero que también nos obligó, de alguna manera, a redefinir qué es lo que queremos para nosotros. Yo últimamente estoy haciendo más ese trabajo de meterme de romper el algoritmo, y la verdad que lo recomiendo. O sea, uno a veces tiene que preservar su salud mental, ¿no? Pero a veces está bueno romper un poquito el algoritmo e ir a surfear por otras vertientes. Y también saber dónde dejar la energía, ¿no? Porque el que está convencido, que está cargado de odio y que te dice, te voy a matar, zurda de mierda, como me pasa a mí, con ese no voy a discutir. O sea, ese lo bloqueo directamente porque me da miedo. O sea, le pongo una perimetral si puedo. Pero después hay un montón de otra gente que está en el medio y nosotros no tenemos que perder eso, como me parece, como punto de vista. Que no son ellos a nosotros. En el medio hay un montón de gente con la que por ahí no sé, hay cosas que no estamos tan de acuerdo, pero que sí compartimos esos valores elementales. Y bueno, y esta campaña y este año, no digo por la campaña en sí, sino por el año electoral, nos obligó a pensar cómo queremos construir socialmente, ¿no? Para mí eso es muy valorable, porque como vos decías, nos obligó a reivindicarnos. Mm. No, hola, yo soy Pipo. Al revés. Ahí. Perdón, yo escucho mientras conecto mi computadora que se me está por apagar. Nada, gracias por la charla. Nada, yo soy publicista, comunicador. Nada, te quería, vos como creadora de contenido, yo opino y me intereso por la política y por muchos temas actuales en las redes, pero soy como un caminante solitario, no pertenezco a ningún medio. Y constantemente voy metiéndome en todos los debates que encuentro. Y te quería preguntar lo siguiente, en este momento me urge intervenir en esta cuestión previa al balotaje, donde la juventud tiene una responsabilidad importante. El votante de Milei se dice que tiene una gran carga de juventud. Y yo me veo convocado a hablarle a esa juventud, a llamarle a una reflexión, y a veces es difícil hablarle certeramente, interpelar a esa juventud eh, acostumbrada o que le han dicho que no hay que mirar para atrás, que no hay que tener memoria, que la política es una mierda, que todo tiene que ser en 2 segundos y con el formato de show que hoy se consume. Entonces yo me encuentro con el inconveniente de decir, bueno, ¿con qué argumentos abordo a un adolescente que está en esas posiciones, ¿no? Bueno, los busco y pruebo. De hecho, yo tengo el testeo que hago estoy rodeado de muchos adolescentes en la familia, así que voy testeando, ¿no? Eh, yo te quería preguntar si vos, ante esa situación, ¿qué sugerís como experta creadora de contenidos? A ver si nos podés al menos tirar un tip. Me encanta la pregunta. Creo, no sé, voy a arriesgar, no sé si tengo la respuesta, pero creo que también, o sea, primero que está buenísimo que cada uno busque su lenguaje, ¿no? Quiero decir, quizás a vos te cuesta subir un reel a Instagram hablando de lo que querés, pero no sé, si escribís, no sé cómo desarrollás tu actividad profesionalmente, pero digo, Twitter puede ser un lugar
mucho más amable por el lenguaje que se maneja ahí, ¿no? De entrada, que son cosas escritas y no de imágenes. Entonces, como que también hay algo en las redes que pareciera que estamos todos obligados a estar en todos lados. Y la verdad que a mí no me gusta TikTok. No sé, por decir algo, ¿viste? Yo no quiero estar en TikTok. Aparte, no quiero precarizarme más todavía, como que tengo que estar en Twitter, en TikTok. Basta, yo elijo mi lenguaje y elijo mi manera de comunicar y elijo mi público objetivo. Y me encanta que le quieras hablar a los adolescentes, y me parece que ese diálogo intergeneracional hay que darlo, eh, que hay que empezar por no subestimar los problemas que tienen esos adolescentes o las condiciones culturales, estructurales donde se criaron que los llevaron a actuar de esa manera. Para empezar eso, y después también creo que se puede además empoderar a las propias generaciones, o sea, así como está lleno de varones que votan a Milei, está lleno de pibas que militaron el aborto legal, seguro y gratuito, y creo que esas pibas pueden conversar con otras pibas que por ahí militaron el aborto, pero tienen dudas respecto a Milei o al futuro, y ellas seguramente estén más capacitadas para dar esa discusión, y no lo digo por capacidad intelectual, sino por algo de lo que hablábamos antes, de manejar el mismo lenguaje, ¿no? Las mismas dimensiones culturales. Pero igual, digo, más allá de eso, o sea, son como dos cosas que pienso. Por un lado, empoderar un poco a los propios o dejar de creer que la juventud está perdida. Porque la misma juventud tuvo sus motivos para estar descreída del poder del Estado. Quiero decir, imagínense tener 18 años y no tener memoria política de no tengo idea, cuando el último gobierno de Cristina Kirchner o antes del macrismo, cuántos años tenía un pibe de 18 años, pero digo, seguramente era menor de edad y seguramente no tenía conciencia política, y lo que él entiende del rol del Estado es probablemente ausencia, y además seguramente naturalice un montón las intervenciones del Estado en su vida y no se dé cuenta de que, por ejemplo, el Estado le subsidia el boleto del colectivo con el que va al colegio. Digo, ahí hay un trabajo que hacer que también nos corresponde a nosotros, que no puede ser desde un lugar de, mira, pibe, yo, o sea, no digo que sea lo que vos propones, pero a veces es mucho lo que veo, ¿no? Como, mira, yo te vengo a enseñar. Digo, escuchar las demandas que tienen, porque en algún punto tuvieron un cimiento, ¿no? O sea, en algún lugar tuvieron un cimiento esas demandas. Y para mí, en cuestiones estructurales que no fueron resueltas. Yo tengo 25 años y salí al mercado laboral o sea, en pleno macrismo, entonces para mí es muy claro cuál es, o sea, yo igual soy una persona politizada desde mi adolescencia por la militancia y otras cuestiones, pero fue muy claro ver cómo esas políticas económicas fueron desfavorables para mi inserción en el mercado laboral como joven. Y la realidad es que hoy proyectar en este país teniendo 18 años es totalmente angustiante para cualquiera, pero teniendo 18 años más, porque digamos, las condiciones del mercado laboral son cada vez más flexibles, porque para alquilar un departamento de un ambiente tenés que tener 3 o 4 trabajos, y porque la incertidumbre económica te lleva a un estado de crisis de salud mental que probablemente otras generaciones también la hayan vivido, porque obviamente este país, sí, medio que la cosa es así hace mucho tiempo, pero que para mí se agrava además por cómo modifica nuestra sociabilidad el consumo de información mediante redes sociales. Digo, esto que se dice mucho de la generación de cristal, para mí, insisto, tiene cimiento en la vida, no solo en las condiciones materiales que no fueron garantizadas por parte del Estado, sino inclusive en todo el impacto en nuestra salud y en nuestra forma de socializar que tiene estar atravesados por Internet como están los pibes hoy, ¿no? Digo, claramente no es lo mismo tener 15 hoy que cuando yo tuve 15, que ya existía Instagram. O sea, igualmente cambió mucho todo, la exposición es mucho mayor. Y ahí, digo, es muy complejo, es un tema que estaría buenísimo hablarlo con un sociólogo más que conmigo, pero sí creo que infieren muchas cosas que hacen que nos sintamos alejados de esas generaciones. Entonces, nada, no dar la batalla por perdida, porque creo que por más de que el individualismo sea un poco la norma que reine en esa juventud, insisto, hay un montón de otros pibes que seguramente creen en la solidaridad y de alguna manera creen en el rol del Estado, aunque no lo digan así, y hay que empoderarlos también para que encuentren
una respuesta y para que tengan con qué ir a dar esas discusiones con los propios. No sé, arrojo una hipótesis porque la verdad me es una pregunta dificilísima. Está muy bueno llegar a esa conclusión, ¿no? Empoderar a la generación perdida, que no es la generación perdida, es la generación en realidad a la que nos estamos intentando acercar a través de justamente esta nueva forma de comunicación que tiene más que ver con el lenguaje de lo digital y la tecnología, ¿no? Y poder aportar un poco de contenido en ese sector. La juventud de cristal parece que es un poco menos resistente, ¿no? Porque enseguida saltan. Sí. Pero, pero bueno, sí, el desafío es ofrecer una sociedad un poco más amable en donde se puedan sentir parte y ser parte de un colectivo que los encuentre trabajando en pro de algo juntos. Me parece que ese es un poco el desafío. Sí, coincido Yo, y esto, perdón, sumo una cosa que esto que decías de que saltan o de la irritabilidad, eso es algo que inclusive desde la antropología, desde la sociología o la filosofía se está investigando, hay como un montón de gente que está escribiendo sobre este tema y que es una consecuencia directa de que esas identidades, esa definición, esas identidades están atravesadas sobre todo por la virtualidad y no tanto por la presencialidad. Entonces ahí el rol de construir comunidad y construir lazos sociales, presenciales, es totalmente fundante, ¿no? Para pensar cómo dar esa discusión o recuperar la tolerancia. no, sí que adhiero a eso de la virtualidad, a sumarle el agravante del encierro de la pandemia, que fue un refuerzo más, ¿no? Tengo hijos adolescentes y sobrinos, y ya te dije, amplia el grupo de adolescentes que me rodean, están muy variadas las opiniones políticas, y yo soy siempre el que está pinchando, y voy midiendo cómo intervengo a cada uno, y bueno, últimamente un argumento que creo que me ha dado resultado es cuando los interpelo y le digo, ¿por qué te dejas estafar? ¿No? Con esa siempre. Ah, y bueno, ahí te tenés que bancar muchas cosas, y yo los invito a que con tranquilidad, aunque a veces no se da, ellos interpreten lo que le estoy diciendo y por qué le estoy diciendo y cuál es la estafa, ¿no? Y que ellos van en busca de libertad y de cambio, que son conceptos, pero que terminan esos dos conceptos materializándose en algo concreto. Y que la libertad que buscan es ni cerca la libertad que le ofrecen, y que el cambio que buscan es un cambio, es una falacia que la buscan todos queremos cambiar, pero bueno, hay que ver para qué queremos cambiar. Y la estafa que yo le digo es que, y que me da resultado, es que fueron estafados en eso. Que la adolescencia, naturalmente, por su rebeldía adolescente y demás, está en una búsqueda permanente de cambio y de más libertad, y que esa ingenua búsqueda de la libertad y del cambio fue aprovechado por otros que la única libertad que en este caso están buscando es la libertad de los que siempre se opusieron a la libertad precisamente de las juventudes. Como hay que revisar la historia. Entonces, cuando le explico, o sea, siempre digo, ¿cuál es la aguja con la que lo voy a pinchar para poder dar esa discusión y moverlo? Porque si no es muy difícil moverlo de las posiciones que lo han llevado a las redes sociales, principalmente, y me estoy hablando ahí en ese segmento de 16, 25 años, donde está muy fuerte anclado, ¿no? El auge opositor. Así que nada, en eso estoy yo, y siempre buscando la opinión de expertos, en este caso, o con mayor experiencia en creación de contenido, para aunar fuerzas, ¿no? En ese sentido. Y más que siento que se agota el tiempo y que tenemos muy poquito, y que tenemos que dar todas las batallas
que se puedan ahora, antes de las elecciones, ¿no? Sí, totalmente. Que bueno, me toca a mí invitarnos a cerrar un poco. La verdad, José, nada, te agradezco un montón porque, bueno, como dijeron los chicos, fue súper enriquecedor. De nuevo, lo mismo, como le dije a Fede, te lo digo a vos porque, nada, a nosotros nos aporta un montón de cosas para esto que estamos construyendo acá y bueno, también esperamos que por ahí la próxima vez sea presencial y te puedas venir para Junín. Eh, y después, no sé, nos iremos como un asado y todas esas cosas Sí, que se hermoso, hacen cuando uno se puede encontrar presencialmente e obvio. intercambiar un poco más. Pero bueno, nada, eso fue igual muy interesante. Te agradezco por el tiempo, porque bueno, eso, sé que sos una persona muy ocupada. Así que bueno, eso. Gracias a ustedes. Y sí, espero que nos encontremos presencialmente pronto. Estuvo genial. Y bueno, mucha suerte, Bueno, obviamente, a seguir todo lo que estén haciendo. bueno, muchas gracias. Gracias. Cerramos ahí nomás y cortamos también la transmisión. Gracias a todas las personas que se sumaron. Muy bien.